escucha? Sí, sí. Sí, hola, buenos días a todos y todas. Que, como decían recién, interesante exposición. Nelson, gracias por traernos al presente, en realidad, no al futuro. Siempre estamos en esa dinámica. Mi nombre es Rodrigo Farías, soy gerente de Personas y Sostenibilidad de Inchalam y me ha pedido ir a moderar este interesante panel. No quiero ser distinto al resto y doy gracias a Dios también hoy día por estar hoy día todos presentes, que estamos todos sanos, vivos, ¿cierto? Y podemos llegar desde nuestras casas, ¿cierto?, a compatibilizar y a conciliar estos espacios que también son interesantes para el conocimiento. Y como decían recién, la idea hoy día es poder tener un panel de conversación sobre algunos temas interesantes respecto a lo que estamos haciendo en BioBio, en particular en la transformación digital. Agradezco tu presentación. Como decía recién, nos acompaña también desde la clínica del Sanatorio Alemán, Claudia Carrasco, gerente de personas, Gian Piero, gerente de personas y cultura de Bio Nuevo Sur, y bueno, yo que voy a moderar el día. Entonces, Nelson, voy contigo primero. Me parece muy interesante continuar un poquito. Has hablado un poco de la importancia de tomar decisiones basadas en datos. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Y muy ilustrativo, finalmente, estas capas que ocurren en la organización muchas veces sin entendimiento y que finalmente no nos dan datos relevantes y no nos permiten tomar decisiones. ¿Ya? ¿Cuál es la estrategia que ha sido la mejor o que ha dado mejores resultados para adoptar una cultura data-driven? Primero que todo, aclarar el concepto de data-driven. Data-driven es cuando una organización es capaz de centrar todas sus decisiones basadas en datos. Y para llegar a esto, es un camino que se tiene que trazar. Podemos trazarlo de distintas maneras. Hay empresas que deciden hacer cambios que son Big Bang, es decir, transformemos toda la organización, llevemos toda la organización a una transformación digital. Hagamos que toda la organización tome la decisión en base de datos. Y por lo general esos proyectos no funcionan. Terminan archivados. Lo que por lo general toma más sentido, ¿cierto?, es partir con un caso de negocio de alto impacto a la organización y que de alguna manera ese caso de negocio de alto impacto converja y aborde, digamos, involucrando a todas las áreas a las cuales yo quiero que transformar. Entonces, por un lado, el proyecto o la iniciativa tiene un valor de negocio que hace sentido, hay plata para eso, ¿cierto? Porque siempre se busca financiamiento, hay un retorno también claro. Y de ahí es donde yo creo que estratégicamente las áreas de personas tienen que aprovechar el momento y decir, aquí estoy yo, aquí me meto. ¿Por qué? Porque mira, tenemos que hacer todo esto en torno a capacitación. Tenemos que hacer todo esto en torno a democratización de las soluciones que queremos hacer. Yo creo que eso es lo importante. Entonces, yo digo la estrategia. La estrategia es empezar, casos de uso de negocio, definirlo, ver si hace sentido, involucrar a las áreas y ahí partir con esto. Y luego, en cada área de negocio que se involucró en este proyecto, definir un champion, definir un hero, que él sea el que va a distribuir todo el conocimiento que obtuvo a partir de esa iniciativa para poder hacer que se despliegue. Esa es como, yo creo, la estrategia, la mejor estrategia. Súper, y hace mucho sentido lo que decías tú recién, de equivocarse rápido, finalmente, no esperar Sí. a que ocurra la catástrofe, finalmente nadie crea, finalmente, en esta transformación, producto de que hay impactos que son imposibles de levantar. Claudia, hablábamos en la preparación del taller, ¿cierto?, de que había mucho avance en la clínica respecto también a alguien que es importante, el cliente, finalmente, no perder el cliente, que me imagino que está en el corazón de todos los que trabajamos producto de algo, ¿cierto? ¿Cómo lo han abordado? ¿Cómo han abordado desde la clínica, ¿cierto?, esta transformación digital? ¿Cuáles han sido estos avances, en particular en relación al cliente? En nuestro caso, paciente. Claro. Público, sí. Bueno, primero que todo, no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer la invitación. Pertenecemos a este círculo. Y como dijo Pamela al inicio, celebrar este interés, dado que los que trabajamos en recursos humanos nos damos cuenta, y esto da cuenta un poco, me voy a permitir estas pequeñas palabras, Dale, sí. de que se ha cambiado un poco el paradigma de lo que se pensaba en recursos humanos. Dejamos de ser esa caja pagadora de sueldo, check, pagamos el sueldo, ¿lo pagamos bien? Check. Y ahora nos estamos discutiendo temas que son desafíos actuales que nos permitieron romper ese paradigma. Pasamos de ese concepto del setentero, del personal,
del Departamento de Recursos Humanos, ahora Capital Humano, Gestión de Personas. Mucha que ha costado el cambio. Ha costado. Mucho. Y Banco Estado, que fue súper visionario hace varios años atrás, como gerencia de la felicidad. En eso estamos. Qué bueno que se cambió ese paradigma. No voy a dejar de pasar No, buenísimo. ese... Bueno, ¿y cuáles son esos desafíos que tiene entonces la clínica? Nosotros en la clínica, un poco para entender el proceso histórico que tiene, todos conocemos a Sanatorio Alemán como parte de nuestra identidad. Muchos nacimos en el Sanatorio Alemán, nuestros hijos, futuros nietos. Conocemos también una historia que ha sido bastante acontecida. Tuvimos una quiebra, tuvimos una explosión, Un accidente, y claro. aún así el sanatorio tiene un liderazgo que no puede ser desconocido, y un liderazgo en la salud privada al sur de Chile, y más de 126 años en la región, con un arraigo importante. Entonces, cuando uno se para sobre ese piso y dice, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito? Y chuta, el propósito hoy, después de una pandemia, después de un estallido social, es súper desafiante, con un público cada vez más exigente. Hoy en día, todos hacemos el mismo ejercicio. Tenemos algunos síntomas, ¿y qué es lo primero que hacemos? Google. Y peor aún, revisamos, vamos a la pestaña al lado y decimos imágenes para matarse. Sí, catastrófico. O sea, y en el fondo, y después decimos, ¿cómo aliviamos este dolor? ¿Qué puedo tomar? Y nos automedicamos. Entonces tenemos de lo que alguna vez teóricamente vimos en la sala de clase, de esta aldea global, ahora lo estamos viviendo y tenemos acceso a la información, no a la mano, sino que a un clic. Entonces tenemos a un no cliente, tenemos a un paciente muchísimo más exigente. Y también exigente con el relato. Porque en el fondo nosotros podemos declarar que somos diversos, que que acogemos la diversidad, que acogemos la inclusión, pero entonces tú como usuario dices, te metes nuevamente a Google y dices, veamos el directorio. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántas gerentes hay? Hay una frase que reduce muy bien esto y dice, una cosa es que te inviten a la fiesta y otra es que te saquen a bailar. ¿Cuántas de las mujeres que estamos en ese directorio tenemos decisión? Somos escuchadas. Peor aún, la renta, tema sensible y crítica. Pero más allá del tema de la cuota, de cuántas mujeres o hombres tenemos, es efectivamente cuánto podemos aportar. Entonces ese cliente y ese usuario está cada vez más exigente. Frente a eso y frente a ese piso que te estaba contando, esa historia, miramos hacia el futuro. Nosotros somos, la bajada que tenemos es Sanatorio Alemán, somos tu clínica. Porque en el fondo reconocemos que somos y tenemos ese arraigo. Cuando pensamos en lo que viene, decimos, tenemos que incorporar tecnología. Nos quedamos atrás y no. ¿Cómo persistimos? ¿Cómo perseveramos? ¿Cómo mantenemos esa posición de liderazgo? Interesante el desafío. Incorporando tecnología, entre otras cosas. Porque ese es el tema que nos convoca hoy. Estamos como clínica implementando un proyecto. Ese proyecto se instaló en el corazón del Sanatorio Alemán. ¿Por qué lo digo? Porque le dimos además un nombre que converse con todo este relato. Sanatorio Alemán, somos tu clínica, somos más. Y ese más tiene que ver con la mirada al futuro. Sanatorio Alemán, dentro de esta como vanguardia y esta mirada como propósito del directorio también, hacia adelante, propone este nombre, propone implementar esta tecnología para evidentemente mejorar la productividad. Pero las herramientas, y esto aquí nuestro compañero panelista, las herramientas están al servicio de las personas y no al revés, ¿cierto? Y eso es súper importante tenerlo claro. Y nosotros que trabajamos en recursos humanos lo tenemos claro. Nosotros no solamente impactamos con nuestra gestión ahora en los números,
en el EBITDA, para quien está por ahí de las finanzas. Antes nosotros éramos considerados en finanzas, lo más caro de un proyecto, la nómina, ¿cierto? Recurso humano, un gasto. No estábamos en la cadena productiva. Sin embargo, hoy se ha tomado conciencia que nuestras acciones sí impactan positivamente en la productividad. Pero más importante para nosotros es que podemos impactar positivamente en las personas. Sí, y abordamos un poco también el impacto en las tendencias. O sea, si hablábamos recién de las 40 horas, ¿quién va a abordar ese desafío? ¿Quién lo va a liderar finalmente? Si es que no somos nosotros los que vamos a desarrollar esa estrategia. Gianpiero, quisiera preguntarte puntualmente cuáles son los proyectos que está incorporando una gran empresa como es Bio, ¿cierto? Nuevo Sur, en términos de transformación digital para la región y para sus clientes finalmente. Antes que todo, un saludo a todos y todas. ¿Todo bien? Pavi, un gusto estar acá. Invitación y contar un poco la experiencia que tenemos en Esbio y Nuevo Sur. Voy a partir con una anécdota. Nosotros instalamos hace un par de años atrás medidores inteligentes. Esbio, empresa de agua, estamos todos ahí en el mismo lugar. Y son medidores inteligentes que te permiten hacer una lectura remota. ¿Sí? Pues si todavía seguimos leyendo con una persona que va, todas las sanitarias de Chile siguen leyendo con una persona que va, que anota el número, y la misma persona después te deja la boleta. Eso es. Y pusimos unos medidores en una localidad que es Ñipas. ¿Alguien conoce o alguien de Ñipas? Y ahí están los medidores y súper interesante el proyecto. Efectivamente se hace gira una camioneta y con esa camioneta se hace la lectura automática. Bueno, y hace un tiempo atrás, esto ya tiene un par de años, y esto lo quiero conectar con el tema de las personas, dijimos, bueno, pero ¿cómo estamos facturando acá? No, perfecto, impecable. Y alguien pregunta, un millennial ahí en la mesa, dice, ¿y qué dato usamos? Bueno, lógico, el del medidor electrónico. No, dice, seguimos leyendo. ¿Cómo seguimos leyendo? Sí, una persona y toma la lectura, y ocupamos esa. ¿Pero por qué? Si tenemos el medidor es más preciso, es que como que nos da cosa si el dato está malo, pero ¿cómo ese dato del medidor electrónico va a ser menos preciso que el de una persona que se puede equivocar en un número que no lo puede entender? Entonces, aquí no estoy hablando de una persona, estoy hablando de un proyecto. En el fondo no tiene la mentalidad o no tiene el mindset que nos está planteando Google. O sea, tenemos la información disponible, hoy día tenemos forma de recolectarla, pero no le estamos sacando el jugo. Entonces, hoy día probablemente la tecnología está yendo muchísimo más rápido de lo que va a nuestra cabeza. Y nosotros como líderes de personas tenemos que ser capaces de conectar y dar la seguridad suficiente para que esas personas digan, oye, ¿sabes qué? Peguémonos el salto, creámonos este tema y bueno, hoy día que Dios ha estado bien presente, pero nos persinamos y saltamos y decimos vamos a facturar con este dato. Y si pasa algo, pasa algo. Pero de verdad subir el tema de la tecnología. Y les quiero contar dos más que están en curso. Y que la verdad que hay unos que están trabajando con Google y yo no lo sabía hasta que pregunté un poco más. Es un proyecto que se llama Gemini, que es reproducir una planta ideal. Nosotros tenemos plantas de tratamiento de agua potable que usan mucha energía eléctrica, fundamentalmente por bombas y por aireadores, así que contribuyen al proceso de tratamiento del agua servida. Y ahí hay mucha variabilidad en cómo se usa ese equipo y gastan más energía de lo óptimo. Entonces, lo que busca el proyecto es generar un estándar operacional óptimo e irlo comparando en línea con lo que está ocurriendo. Entonces, es más sostenible porque vamos a gastar menos energía eléctrica y por supuesto que eficienta las plantas. Y eso más o menos, si lo escalamos de las 100 y fracción de plantas que tenemos de tratamiento, vamos a poder llegar a 50. Y eso nos va a generar un ahorro en el mediano y largo plazo bien importante. Además que permite automatizar. Ya no vamos a tener una persona que toma una decisión ahí, sino que más bien la vamos a tener en un comando central que va a poder estar viendo qué es lo que ocurre. Esa a mí me pareció una iniciativa y estábamos trabajando con Google, yo particularmente no lo sabía. Y hay una que me convoca a mí, que es un proyecto que se llama Field, que lo pueden buscar, es una empresa canadiense, una startup, y lo que hace es que tú con tu teléfono celular
¿sí? Tienes una aplicación y cuando llega a un sitio de trabajo, y esto le puede interesar mucho a la gente, personas que tienen seguridad, tú llegas a un sitio de trabajo que usualmente, en el caso nuestro, son plantas o la vía pública, tú tomas una fotografía y con inteligencia artificial te dice los posibles peligros que tú tienes para empezar a trabajar. Y te hace un checklist. Por ejemplo, esto no lo hemos implementado, hicimos un piloto y te muestra los cables de alta tensión, muestra líneas y te pregunta si son de alta presión, si son de gas. Es capaz de... Nos pasó uno muy cómico, un perrito había atrás, entonces te dice, oye, cuidado con ese perro que te puede morder, que me digas qué elementos de protección, te los prometo, qué elementos de protección del personal vaya a ocupar. Eso es tecnología llevada a escala humana y que te genera un valor, ¿sí? Hay que alimentarla, hay que enseñarle, porque es algo que no hemos conversado, hay que enseñarle a esa inteligencia artificial para que esté a nuestro servicio. Creo que es una iniciativa muy interesante. Y no me quería ir sin, ya que estamos hablando de prácticas de recursos humanos y de Google, que no lo mencionaste, pero hay un libro bien interesante del VP de personas, que es Laszlo Bock, que hace lo que hacemos nosotros en una escala, bueno, Google, ¿sí? Ya vieron cómo es Google, y ahí explica cómo usan el Data Analytics para las mejores prácticas, para selección, para evaluación de desempeño. Se llama La nueva forma de trabajo, creo que se llama. Está disponible en español. Buenísimo. Y cuenta cuáles son las prácticas de Google. Así que eso es como esto se lleva a la práctica en el día a día. Yo creo que eso es un buen complemento para el que se haya interesado. Súper, Jean-Pierre, gracias. Sí, no, interesante además cómo se conectan también y cómo pasa en los dos relatos este tema de la gestión de cambio. Es muy relevante pensar que muchas veces las organizaciones piensan que porque hay sistemas y proyectos que están relativamente bien ubicados, bien analizados, van a dar resultados. Finalmente no es así. A nosotros nos pasó en Icharán, finalmente no estamos desde el año 2019, después del estallido, ¿cierto? Un proceso de transformación cultural y digital que al comienzo, bueno, el área de gestión de cambio era un área que era como necesaria, los consultores nos decían que había que incorporarla y finalmente muchos de los proyectos fueron perdiendo su norte finalmente en este proceso. Con la pandemia nos obligamos a estar en casa, ¿cierto? Y obviamente la transformación digital llegó para poder conectarnos, pero además también para poder seguir avanzando nuestra hoja de ruta. Esta hoja de ruta que llevamos hasta el día de hoy, proyecto bien interesante, en el cual el ecosistema de personas y organizaciones es el más grande hoy día. Hay un proyecto interesante, por ejemplo, que estamos desarrollando de onboarding digital, que nos va a permitir realizar procesos de asimilación cultural mucho más rápido, pero están a la par, están en la misma hoja de ruta de proyectos importantes como medición nosotros somos una empresa manufacturera, entonces el desafío importante, tú decías, el medidor, como también le hago creer finalmente que el dato que era recolectado por el ingeniero de proceso no es el mismo dato que viaja desde la máquina, ¿cierto?, hacia un data center, ¿cierto? Y ese tema es muy relevante de poder instalarlo también para poder quebrar paradigmas culturales de operaciones con algunos operadores que tienen muchos años, ¿cierto?, realizando las cosas de la misma manera. Y en ese sentido creo que también es importante sitiar, yo diría, el tema de la gestión de cambio como un proceso liderado finalmente por nosotros, ¿cierto? Pero que también asegura de alguna forma en estos mínimos productos viables, ¿cierto?, el proceso de equivocarnos, de aprender finalmente, ¿cierto?, y avanzar finalmente en la hoja de ruta. Vuelvo contigo, Nelson, finalmente para preguntarte qué desafíos identificas en la adopción de la inteligencia artificial en las organizaciones. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos nosotros? Sí, mira, yo creo que hoy día lo principal es el temor social que existe en torno al reemplazo, digamos, de nuestras funciones dentro de una organización. Yo diría que ese es como un gran desafío y tiene que ver con también lo que mencionó Pablo en un momento con los indicadores que habían, cuál es el nivel de sensación que tenemos con esta tecnología, cuál es el nivel de conocimiento que tenemos, cómo bajamos esa incertidumbre, cómo somos capaces de poder mostrar en acción esta tecnología funcionando y de ir bajando ese gap que hay de confianza. Por otro lado, los costos. Es un tema que también está muy latente ahí. Y yo diría que más que nada se puede apalancar en el fondo tratando de llevar esta tecnología o de pensar dónde puedo explotar mejor esta tecnología. Y hoy día yo diría que los entornos cloud son la herramienta que les permitiría
bajar esa brecha también en el sentido de poder entender bien cuáles son los costos asociados a esto. Yo diría que hoy día los entornos cloud nos dan la chance de poder pagar por lo que usamos y no tener recursos ociosos, digamos. Por tanto, la tecnología está, y está no solamente a nivel de empresas grandes, está a nivel de empresas chicas, pequeñitas, startups que están partiendo, de poder abrir una cuenta en un entorno cloud y de poder poner nuestra tarjeta de crédito y pagar por lo que uso. Y por lo general, yo he hecho el ejercicio y me he gastado $300 quizás en el mes en jugar con esta tecnología y poder tener un primer approach con ella y después decir, ya, perfecto, esto lo puedo escalar a una solución un poco más empresarial. Pero el tema de los costos yo creo que también es una preocupación bastante importante y es importante entender qué herramientas tenemos ahí para poder sacar provecho de ello. Eso yo creo que son las dos primeras principales temas que preocupan más, digamos, las organizaciones cuando hablamos de inteligencia artificial. Sí, adopción finalmente. Adopción, ¿cierto? Y no sentir o resentir que hay una inversión que es innecesaria. Muchas veces se minimizan ciertas inversiones que a veces son súper necesarias para poder avanzar en esta hoja de ruta que nos hemos planteado como organizaciones. Claudia, no quiero dejar pasar lo que dijiste recién acerca de felicidad organizacional, en particular hoy día que tenemos un invitado que ha desarrollado ese concepto con mucha profundidad. Preguntarte directamente en ese sentido, respecto al bienestar, ¿qué visualización tiene la transformación digital o cómo colabora la transformación digital en este proceso de bienestar y felicidad de los colaboradores de tu organización? Es importante tener una definición también del concepto de bienestar, no solamente desde la emocionalidad, decir que el bienestar es cuando uno se siente plena o satisfecha en su lugar de trabajo, sino que tiene que ver también con la motivación que genera de poder avanzar y de seguir, por ejemplo, un proceso de aprendizaje dentro de la empresa y poder aportar más allá de. O sea, pasa de ese concepto pasivo a un concepto más proactivo, más activo. Evidentemente que todo esto de la tecnología y la transformación digital genera múltiples beneficios, eso es innegable. En el caso nuestro del software que se está implementando ahora, va a permitir generar una ficha electrónica que va a permitir generar también una ficha histórica del paciente y que en etapas, te lo estoy resumiendo muy rápido, en etapas mucho más avanzadas va a permitir también cambiar el paradigma de la salud en el sentido en que hoy en día nuestros pacientes son pacientes que vienen con un daño, vienen con una enfermedad, vienen dañados. Entonces, la idea es que en el futuro hacer una medicina más preventiva, ¿ya? Desde el punto de vista de la instalación de este que tiene que ver con el tema de la gestión del cambio, este tema de eficientar, de tener todo más al minuto, de saber, por ejemplo, la cronología del paciente, cuándo se va a atender, cuándo se atendió, qué se operó, qué cirugía se hizo, qué procedimientos se hizo, va a generar también ahorro en tiempo. Ese ahorro en tiempo en el recurso humano se pueden ocupar en no que se vaya a prescindir de las personas, sino más bien ocupar en nuevos proyectos que permitan eficientar y ser más productivos. Y acelerar la transformación también. Y en esa instalación y en esa implementación que tiene que ver con todo ese cambio cultural, se van generando espacios en que es importante que el colaborador se sienta a gusto, que se sienta parte, que se sienta vinculado a este proyecto. Este software en específico te da la oportunidad de co-construir lo que tú vas a diseñar. Por lo tanto, la persona, el colaborador, se siente parte de eso. Y en lo operativo, lo que hace en el fondo es levantar la información de cómo haces el trabajo para después generar estas propuestas más visionarias respecto a lo que se quiere. En cuanto al bienestar, hay múltiples acciones que uno puede generar como recurso humano para generar ese bienestar y esa felicidad organizacional. De partida, hoy en día tenemos un pool o un público interno muy variopinto. Tenemos generaciones antiguas, en el caso del sanatorio, 30, 40 años, personas que han trabajado ahí, pero también tenemos esta generación joven, que es el millennial, que es la generación Z, que tienen intereses absolutamente distintos a los cuales nosotros fuimos criados. Entonces, por ejemplo, los beneficios que para mí son importantes, a lo mejor en su minuto incentivo a la natalidad o bono de nacimiento, un beneficio con un convenio con inmobiliaria para comprar una vivienda. La generación de ahora no compra casa, arrienda, no tiene hijos, tiene mascota, viaja, es muy de su tiempo libre. En el fondo, casi que su trabajo, su oficio,
y el resto es el disfrute. Entonces, estamos conviviendo con unas generaciones distintas, que es importante que generar espacios de reflexión, de que se genere este cruce generacional, crear beneficios para estos distintos tipos de público que tenemos, crear espacios también con esta automatización de la conversación del pasillo. O sea, esto del teletrabajo también tiene que permitirnos y obligarnos a nosotros a reconectar a la gente, de mirarse, de confluir. En el caso del sanatorio nosotros tenemos un público que es administrativo y un público que es clínico. Obviamente el core de la clínica es lo clínico, pero el soporte es el administrativo. Sí. Entonces, estos cruces se tienen que dar. No pueden Esto como mirarse de forma separada. democratizar un poco los espacios finalmente. Todos tienen necesidades, todos tienen algo que decir finalmente en ese proceso de construcción continua. Y lo que es ¿cierto? importante además es que los colaboradores se sientan parte de esa contribución. Esto de que en el fondo el directorio o este propósito esté solamente en las nubes, genera una disociación que no te permite resignificar, que lo decía la panelista anterior, la labor que hace cada uno. El camillero cuando Su traslada al contribución. paciente al pabellón y que el paciente va asustado respecto a lo que va a pasar, la incertidumbre y todo, ese pabellonero, ese auxiliar, genera debe sentir ese propósito. Claro, Está de arriba, claro. ¿cierto? Lo ve en su Y en por su el otro trabajo. extremo tienes al médico que tiene en sus manos la vida del paciente. No, Entonces, sí, increíble. en el fondo, en la cadena de valor, todos aportamos. Y cuando tú tienes y sabes cuál es tu aporte a esa cadena de valor, le da sentido a lo que estás haciendo. Y eso es importante que el colaborador lo sepa, lo tenga. Súper, Claudia. Gracias por tu comentario. Jean-Pierre, tú eres un miembro activo del Círculo de Personas de IRAE. ¿eh? Hoy día tenemos invitados, pero también gran parte de lo que son los círculos extensos de personas, que son los equipos de trabajo. Como miembro del círculo, ¿cuáles crees tú que son los temores y esperanzas que nos entregan las posibilidades digitales, ¿cierto? Y tecnológicas que hemos visto hoy? Yo creo que lo conversamos con Pablo en el break. Yo creo que cuando aparece un 1% de posibilidad, yo siento que hay muy pocas posibilidades de que la inteligencia artificial, fundamentalmente inteligencia artificial, los avances tecnológicos me sustituyan, me terminen reduciendo mi ámbito laboral, mi independencia. Yo creo que estamos viendo poco. Y lo que ocurre con las novedades, con el cambio, es la primera reacción al cambio, pero no, eso no. Es que eso no va a ocurrir. Eso no va a pasar. ¿Sí? ¿Para qué vamos a comprar autos si andamos en carreta y los caballos son el después? Ya no hay. O sea, ya pasó. Entonces, yo creo que el círculo, no solo ahora, sino que hace ya una buena cantidad de años, trabaja, y es lo que más rescato, son profesionales que son tremendamente generosos y trabajan en red. Yo creo que hoy día no trabajar en red y no compartirse las cosas que uno hace, los fracasos, los éxitos, es una mezquindad. Y además es muy poco eficiente. Porque nosotros no podemos pensar que tenemos que tener todas las soluciones nosotros. Entonces, la función y el propósito del círculo es compartir esas experiencias, tener conversaciones muchas veces un poquito duras con respecto al rol que nosotros tenemos dentro de la organización. Y yo creo que, por lo menos a mí, lo que me resuena es que nosotros tenemos que entregar, desde gestión de personas, tenemos que entregar propósito, y ahí me hace mucho sentido lo que dice Claudia, tenemos que entregar propósito y el porqué del cambio. Y también tenemos que entregar o seguridad o valor, como lo quieran llamar, pero tenemos que ayudar a dar ese salto. Nosotros tenemos un rol que es de movilizador, que es un poquito, aprovechando que estamos en el mes de la parcha, un poquito independentista. Tenemos que ir un poquito más allá y darle confianza a equipos, para que avancen, para que den esos saltos y que le creamos ese medidor, ¿cierto? Que le creamos ese medidor, porque eso va a significar que hay una persona que no se va a exponer en la calle, que va a poder hacer otras actividades, que va a tener más tiempo para estar con su familia. Entonces, más que decir qué es lo que opino yo creo que es lo que escucho en el círculo y es como el propósito que tenemos, compartir, generar propósito y entregar ese empuje, ese valor que a veces se necesita para hacer las cosas.
Sí, y lo rescatábamos al comienzo, como también la importancia de poder juntarnos también para poder compartir fracasos, ¿ah? Y de alguna forma ir aprendiendo de esos fracasos en conjunto para poder construir una visión mucho más propositiva y acelerar también esos cambios en nuestras organizaciones. Muchas veces nos sentamos y venimos a estos grandes paneles a hablar de todo lo que hacemos y les quiero contar, no sé qué. Bueno, contemos también cuando nos va mal, ¿ya? Y como la inteligencia artificial nos está diciendo que time up, ¿Sí? quisiera no dejar de despedir este panel, sino preguntarle al público si es que tiene alguna pregunta. Finalmente, entiendo que hay micrófonos disponibles. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta a alguno de los panelistas para poder también hacer esto un poquito más dinámico? O sea, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta respecto a algún proyecto, alguna transformación que alguno de nuestros panelistas haya relatado al día de hoy? A ver, si a alguien es de Ñipa y le salió una cuenta mal, ¿Ah? no Claro, sé, me escribe ahí le reclama. y yo Tal les contacto. lo podemos arreglar. Como una experiencia que no resultó finalmente. Bueno, agradecer a los panelistas el día de hoy. Vamos muy movilizados finalmente, yo en particular desde el punto de vista de poder generar, todos quedamos yo creo locos con el tema de la bicicleta. Yo creo que hay muchos que van a empezar a hacer un deporte ciclístico con mayor prevalencia. Así que gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Así que espero que hayan disfrutado de Gracias. esta conversación el día de hoy. Oye, fantástico.